Buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy del curso de Economía y Comercio Internacional. Para hoy tenemos algunos puntos en agenda que me interesaría ver antes que iniciemos la clase formal. En primer término, bueno, a partir de la semana pasada ya quedó disponible el libro de negocios internacionales en su versión en español en el enlace que les compartí desde la semana pasada precisamente en el aula virtual. En ese sentido, pues la escuela ha reconocido que hubo un atraso, ¿verdad?, con respecto a tener acceso para los estudiantes a través de CIPDI o a través de la editorial Pearson. Y en una reunión que tuvimos el día de ayer y que estábamos esperando precisamente para hacer el aviso, se ha decidido correr el examen una semana. Primero, para abordar los temas de lecturas, que ustedes tengan acceso a esa información, y además para dar más espacio para desarrollar algunos de los temas que no hemos profundizado precisamente porque se necesita tener la lectura. Entonces, igualmente, el libro está disponible desde la semana pasada en el aula virtual para que ustedes accedan a él a través de un enlace y que puedan hacer las lecturas correspondientes. Nosotros nos hemos basado precisamente en el avance que hemos podido realizar con respecto a las lecturas adicionales que hemos desarrollado. Ahora, todas las presentaciones que yo he realizado precisamente tienen que ver con el libro, ¿verdad? Dicho esto, es importante que ustedes le den seguimiento a la lectura, no solamente de lo que está en el libro, ¿verdad?, sino también de las lecturas adicionales que tienen ahí artículos de actualidad y cuestiones que vamos a ir analizando a cómo vayamos avanzando. En ese sentido, también les he publicado dentro del aula virtual un documento que es un documento guía con respecto a las lecturas y respecto a las entregables que deben de tener ustedes. Es un resumen guía, ¿verdad?, que es como agarrar toda la parte que tiene publicado, digamos, el aula virtual y acomodarlo en una sola hoja para que ustedes le den seguimiento. Entonces, dicho esto, todo está determinado a través de ese control, ¿verdad? Entonces, las lecturas están asignadas por sesión, por tema, ¿verdad?, que en el libro particularmente aparece por parte, y con las lecturas adicionales. Por favor, y es responsabilidad de ustedes, darle seguimiento a lo que está publicado en el aula virtual, revisarlo y estar al tanto de las cosas que tienen que ir entregando. ¿Ok? ¿Dudas al respecto? Ok, entonces continuamos con el tema que nos ocupaba desde la semana pasada, que es lo que se refiere a la cooperación económica internacional. Perdón, entonces el examen queda para el 24. El examen se corre una semana, correcto, y queda para la semana del 24. Gracias. Profe, ¿la guía de las lecturas es la misma que la guía de entregables? No, vamos a aclarar ese punto acá, porque sí me preocupa. Vamos a ver. Ustedes tienen que acceder a... vamos a ver. Al aula virtual. Solamente uno que me confirme. ¿Pueden ver la pantalla donde tengo el aula virtual? Sí. Ok, ahí está el curso de Economía y Comercio, ¿verdad? Y vamos a poner la versión... Entonces, en teoría, ustedes lo que tienen que estar visualizando es el interface que tienen ustedes en sus aulas virtuales. Aparece ahí el programa, las lecturas del curso, ¿verdad?, que es el texto que hemos referido con los artículos, ¿verdad? La guía de entregables se refiere a la distribución de los trabajos, ¿verdad?, donde dice acá, fechas e instrucciones de todos los entregables. Aparece los grupos de trabajo, que es la distribución. Aparece la portada o la bitácora de la portada que tienen de utilizar para cada entrega de trabajo, donde cada coordinador debe asignar, digamos, el trabajo respectivo y rendir, digamos, informe al respecto.
la recomendación en cuanto al acceso a las fuentes de información, que es un documento que publica la escuela, el enlace, ¿verdad?, de las sesiones, el libro que hemos estado hablando, que es el de acceso de texto del curso, y finalmente esta resumen agenda, que es una guía. Vamos a abrirla, ¿verdad? Y en esta guía aparece, ¿verdad? Y voy a referirme nada más a la parte columnar. La sesión, la fecha de jueves, los detalles que se van a ver dentro de cada sesión, las lecturas semanales, que aparece tanto las lecturas de Pearson como las lecturas de los artículos extra que ustedes tienen en el documento. Si tuviéramos lecturas en inglés, que hasta el momento hemos revisado algunas, ¿verdad?, y que vamos a seguir revisando, y la participación de lo que son los entregables, ¿ok? Los entregables de validación. Aquí están las validaciones que hemos hecho hasta la fecha, que hemos hecho 2 validaciones. Para el día de hoy tenemos otra validación, ¿verdad? Y los entregables que se tienen por cada semana, ¿verdad? La exposición de los grupos, ¿verdad? Las ponencias que deben entregar, que para hoy estaba para entregar una de las de inglés, y los detalles particulares en lo que se refiere a observaciones y demás, que yo siempre coloco algunas referencias acá. Entonces, este documento es un documento guía, control, que les va a ayudar a ustedes a ubicarse en el contexto de lo que es la aula virtual, el aula virtual. Ahora, si a usted no le gustan estos resúmenes, entonces igual revisa los entregables que están exactamente igual por sesiones en el instrumento del aula virtual. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Alguna consulta? Profe, entonces hay como 2 libros del curso, uno que es un resumen de guía de lecturas y el otro que es el libro que se subió ya Sí, de siempre, Pearson. ajá, sí, siempre ha existido el libro de Pearson, ¿verdad? Lo que sucede es que en las primeras semanas la escuela no había resuelto cómo acceder a él, ¿verdad? Entonces, evidentemente no los puedo poner a leer a un libro que todavía no tienen acceso. Finalmente, en la segunda semana nos dijeron que CIPDI iba a abrir el acceso para estudiantes. Yo les compartí esa publicación a ustedes desde la segunda semana para que accedieran al libro, ¿verdad? Dentro de las publicaciones que teníamos nosotros en el portal. Posteriormente, ya Pearson resolvió el problema, porque era un problema editorial, y nos compartieron el acceso, ¿verdad? Y yo se los compartí desde la semana pasada, el acceso del mismo. De la semana pasada, yo estaba esperando precisamente la reunión que tuvimos el día de ayer con la cátedra, para ver qué acciones íbamos a tomar al respecto, ¿verdad? Porque evidentemente las lecturas estaban asignadas con respecto al texto, ¿verdad?, al libro texto base, y a las lecturas adicionales que se referían sobre todo a artículos y a cuestiones de actualidad. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Estamos claros entonces, ¿verdad? Entonces, la recomendación es precisamente que podamos ir avanzando con respecto a las lecturas que ustedes tengan. ¿Por qué? Porque la clase digamos, la mediación que hacemos en clase no nos da tiempo para abarcar todos los temas. Entonces, la conveniencia es que ustedes hayan hecho las lecturas y vengan a hacer consultas o dudas al respecto. Yo igual siempre les comparto las diapositivas que yo utilizo para el desarrollo de la clase, pero evidentemente no está toda la materia, sino que vamos a desarrollar dependiendo del enfoque que le estamos dando. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, entonces vamos a continuar con la presentación de la semana pasada, que nos quedó ahí pendiente. Ok, entonces hablábamos de las entidades a nivel internacional relacionadas a los diferentes parámetros o los diferentes índices que los países utilizan para promover, ¿verdad?, el desarrollo de su población.
En ese sentido, pues nos encontramos que vivimos una época, ¿verdad? Y ustedes como generación la están experimentando, que ha representado para la humanidad un gran desarrollo en la parte tecnológica. Y esto no podemos hacerlo a un lado, precisamente porque es la base o fundamento de la educación de los pueblos, ¿verdad? El tener acceso a la tecnología, el tener acceso al equipo, el tener acceso a, a muchas condiciones para el desarrollo, es la base fundamental para el desarrollo de los pueblos. Y habíamos hablado de que ya no vivimos en un periodo de posguerras o de levantar infraestructuras para los países que han tenido esas condiciones. Entonces ya estas entidades han enfocado sus esfuerzos precisamente en crear condiciones de desarrollo a los países que así lo requieran. Es evidente, ¿verdad?, que hay países que aún tienen una gran brecha tecnológica, ¿verdad? Y que ha hecho una gran diferencia en el desarrollo de este campo en particular. Si lo vemos en el caso de Costa Rica, ¿verdad?, que lo hablamos la semana pasada, Costa Rica, los gobiernos de Costa Rica de los años 80, se enfocaron en otras prioridades, ¿verdad? Y esas prioridades tienen que ver con la infraestructura, con condiciones sociales, con condiciones de seguridad, pero descuidamos un poco la parte de tecnología. Entonces, hasta hace poco tiempo, ¿verdad?, la tecnología no nos llegaba a nosotros casi que en tiempo real. Y es precisamente al avance sustancial que ha tenido el mundo, ¿verdad?, como humanidad, al acceso de esa información, ¿verdad? Inclusive antes, ¿verdad?, para ver una película que iniciaba en Estados Unidos una semana, aquí iniciaba 2 o 3 semanas después, ¿verdad? Y estoy hablando de los años 90 ya, finalizar los años 90. Ahora, ustedes ya nacieron una generación donde tienen el acceso a esa información, pero nunca se han preguntado por qué tienen acceso a esa información. Y es precisamente por la decisión de los gobiernos, a través de la cooperación internacional, de poder acceder. Costa Rica tiene un antes y un después, ¿verdad?, con respecto a lo que fue el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con respecto a lo que es la tecnología. Nosotros teníamos un modelo monopólico con respecto a las telecomunicaciones. Eso, a pesar de que tenía una profundidad y una penetración muy buena, limitaba de alguna manera la libre competencia, y no solamente la libre competencia, ser mejores, ¿verdad? Actualmente tenemos diferentes operadores, digamos, en la parte tecnológica, pero nos queda mucha ruta todavía que recorrer, porque los mismos operadores, ¿verdad?, con lo que estamos hablando de banda, de telecomunicación, de internet, replican las señales de las mismas torres que tienen el Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Ahora, tenemos que ver una realidad, ¿verdad? Somos un mercado de 5.200.000, ¿verdad? Por ahí anda el asunto. Las empresas que se han instalado en Costa Rica para hacer el desarrollo lo hacen pensando no en los 5.200.000, sino lo están haciendo pensando en los 40 y tantos millones que existen en Centroamérica como acceso desde Costa Rica, ¿verdad? Y ya lo vemos, porque precisamente hay empresas que dicen, mire, si nos contratan el servicio nosotros le damos el acceso a Centroamérica, no le damos el acceso solamente a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, en este aspecto de la brecha tecnológica, tenemos que conocer que Costa Rica vivió un lapsus, ¿verdad?, de aproximadamente 15 años o 20 años, que nos rezagó con respecto a los países más desarrollados en la parte tecnológica. Ahora, hemos dado saltos increíbles, ¿verdad?, en lo que es la banda, ¿verdad? Pero aún así, estamos en San José y se nos pierde, estamos en las escuelas, se nos pierde. La inestabilidad con respecto a la conectividad, a la parte tecnológica, todavía nos queda mucho por hablar, ¿verdad? Otro hecho significativo, ¿verdad?, y es algún tema que vamos a abarcar el día de hoy, es la formación de los bloques económicos, ¿verdad? Y es precisamente después del periodo de posguerra, la segunda mitad de los años 50, ¿verdad?, en que los países empiezan a ver la necesidad de que, como ya no hay conflictos bélicos, o se está viviendo un periodo de guerra fría, empezar a tener socios comerciales con los cuales siempre han representado una condición especial, ya sea por el objetivo que fuera, ¿verdad? Porque como vamos a ver, los bloques comerciales no solamente se hacen por efectos económicos, ¿verdad?, efectos comerciales, sino que también busca la ayuda de los pueblos y buscar áreas sociales de desarrollo que puedan dar origen a una integralidad
con respecto a lo que sucede en el resto del mundo, ¿verdad? Y ahí vamos a tocar temas de medio ambiente, temas de realidad nacional en cuanto a la parte de seguridad, y que las entidades, ¿verdad? Han previsto, ¿verdad? Muchas de las condiciones que esas entidades nos ponen a los países en desarrollo, es decir, mire, es que usted no puede acceder a este crédito, a este desarrollo porque no cumple con un parámetro que nosotros estamos solicitando. Entonces llega algún país y le dice, mire, es que ya yo me voy a incorporar a la OSD, es que yo me voy a incorporar a tal, bueno, entonces ahora sí. Entonces son requisitos de formación, de desarrollo, que los mismos países o los mismos entidades solicitan para poder desarrollar. En ese sentido, ¿verdad? Nos hemos encontrado en la última década, precisamente en los años del 2010 a la fecha, con entidades que están invirtiendo en países que usualmente no firmaban ese tipo de desarrollo. Costa Rica no es la excepción. Hablábamos de la presencia del BID y del Banco Nacional y del Banco Mundial en el desarrollo de carreteras en Costa Rica, cosa que no había sucedido en 60 años, ¿verdad? Y ahora tenemos carreteras que se están desarrollando. La 32 se está desarrollando con un préstamo híbrido, ¿verdad? La calle de Cañas a Liberia se hizo con un préstamo del BID. Entonces, como vemos, y todo ese trecho que va hasta Esparza está desarrollándose con un préstamo de ese tipo. Entonces, como vemos, la cooperación internacional a través de las entidades ha buscado matices muy diferentes con respecto al desarrollo de los diferentes países. Además, dentro de este periodo, ¿verdad?, en las cuales las entidades han hecho una presencia más obvia o más visual, se destacan dos hechos particularmente importantes, ¿verdad?, de la evolución económica mundial. La primera es la crisis monetaria y la segunda es la crisis energética. En la primera se van dando los primeros pasos desde el principio de los años 2000, ¿verdad?, del 2003 hasta que explota en el 2008, de lo que es el creciente déficit de la balanza de pagos con los Estados Unidos, ¿verdad? Este factor ha tenido un efecto en los países que dependemos de la moneda fuerte, que en este caso es el dólar, en la realidad de nuestros contextos, ¿verdad? Y esto mismo, en lo que refiere al intercambio comercial, que lo vamos a ver un poco más adelante, las economías empiezan a contraerse o a expandirse. Al contraerse, limitan un poco el acceso de la base de liberación cambiaria. Y al extenderse, crea un efecto que puede ser contraproducente para las industrias nacionales porque empiezan a desplazarse, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Lo que sucede en Estados Unidos, ¿verdad?, en sus industrias, repercute en el resto de los países precisamente porque es el principal socio comercial de Latinoamérica, ¿verdad? Y en el caso de los países que todavía dependemos de las políticas comerciales que tenga Estados Unidos, nos resulta una repercusión muy profunda en todo lo que es el quehacer económico de los países latinoamericanos. Por otro lado, la crisis energética. Dentro de la crisis energética, ¿verdad?, debemos considerar que es un fenómeno que contribuye de alguna manera, ¿verdad?, a un efecto en todo lo que es la moderación de precios, ¿verdad?, la distribución de la riqueza a través de lo que son las transacciones de comercio internacional. Las multinacionales más grandes, ¿verdad?, dicho en otras palabras, se fortalecen mucho con respecto a todo lo que es las economías de escala. Las empresas medianas o más pequeñas no pueden aprovecharse de esa condición porque no tienen esos factores digamos, de músculo comercial, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer que esa crisis, ¿verdad?, ha sido muy traumática, ¿verdad?
Y si lo queremos ver sobre una actualidad mundial, ¿verdad? De cómo dependemos nosotros de lo que es esta crisis energética, es el factor China con respecto al COVID, ¿verdad? China es uno de los grandes consumidores de combustibles a nivel mundial. Se cayó el mercado chino por 3 meses y se cayó el consumo del petróleo en rangos casi de un 20%. Eso repercutió en la compra del crudo. Bajó a niveles insospechados. En Costa Rica bajó la gasolina, bajó toda la parte energética, ¿verdad? Pero también empezamos a consumir menos. Claro, para nosotros lo que consumimos de gasolina es alto porque tenemos muchos vehículos en muchas industrias dependiendo de ellas, pero comparado a nivel latinoamericano, bueno, digamos que a nivel centroamericano, ¿verdad? Porque son un poco las excepciones que podemos compararnos en consumo de otros países a nivel latinoamericano, pero nos afecta directamente, ¿verdad? Y los combustibles bajan, suben y afecta directamente a los bolsillos. La diferencia con este periodo COVID es que ya no estamos transportándonos tanto, ¿verdad? Pero repercute en todas las industrias precisamente por este factor. Todo esto que estamos hablando precisamente de la crisis energética tiene un detonante, sobre todo en las industrias que consumen más y más combustibles. Esto hace que se marquen diferencias muy grandes con respecto a lo que son las transacciones internacionales. Y sobre todo, ¿verdad? En periodos como los que estamos viviendo, ¿verdad? Hemos vivido periodos de escasez previa, donde se ha subido el nivel del precio del petróleo, pero actualmente tenemos, no es que sobra, pero los niveles de consumo han reducido. Y evidentemente eso crea una deflación con respecto al consumo de las materias primas que no están, digamos, al alcance con esa facilidad, ¿verdad? Dichosamente, bueno, en el caso de Costa Rica no hemos tenido ningún faltante de productos, ¿verdad? Que sean básicos por lo menos. Pero es evidente que está contrayéndose todos los servicios de transporte. Y los servicios de transporte van directamente relacionados a el consumo energético. Y estos están reduciendo la frecuencia con que llegan a los diferentes puertos precisamente por estas condiciones, ¿verdad? Otros acontecimientos que influyen en las relaciones económicas comerciales se destacan en primer lugar, ¿verdad? Un creciente estado de resistencia en cuanto al nuevo orden económico internacional, ¿verdad? Y esto es histórico, ¿verdad? Ninguno quiere perder el control, ¿verdad? Cuando en el tiempo del mercantilismo los que dominaban el mundo a través de sus flotas mercantes eran España e Inglaterra, y Portugal empezó a crecer, y la Escandinavia empezó a crecer, y China, bueno, o Asia empezó a crecer, ninguno quería perder ese control de mares, ¿verdad? Sabíamos que Inglaterra lo tenía. ¿Lo tiene ahora? No. Sabíamos que Rusia, la participación de Rusia, cuando era un solo bloque, era realmente azotador en cuanto a los cambios económicos. Y lo tenía a la par de Estados Unidos un control económico creciente. Bueno, Estados Unidos no tenía ese control previamente al periodo de guerras. Estados Unidos, para una referencia histórica, en los años 1920 hacia atrás, se consideraba alrededor entre un rango entre la economía número 12 y la 17 del mundo. ¿Verdad? ¿Qué sucedió en el periodo de guerras? Bueno, Estados Unidos asumió el control económico y de intervención en los patrones económicos de intercambio, perdón, que lo hizo después del periodo de posguerra, dominar el mundo y tomar el liderazgo del mundo a partir del periodo de posguerra junto con Rusia.
vivimos el orden económico de lo que es la Guerra Fría, desembocó en los años 80 con la caída de la perestroika y con la caída del muro de Berlín, y se crearon nuevos bloques, ¿verdad? Y nuevos ordenamientos. Y ese ordenamiento crea una crisis existencial a los países de por qué debo yo dejar de ser el protagonista, ¿verdad? Y esto no es que lo diga yo, es que es precisamente lo que ha sucedido con la participación de Estados Unidos, con las nuevas realidades que presenta, digamos, las economías emergentes, ¿verdad? Que analizamos a través de los BRICS, de lo que sucedió con Inglaterra y su participación dentro de la Comunidad Económica Europea, tema que vamos a analizar posteriormente, ¿verdad? El Brexit. Y la participación de China actualmente, ¿verdad? Vean que hicimos un repaso de los últimos 100 años prácticamente de lo que fueron los acontecimientos en cuanto a lo que es el protagonismo de la economía a nivel mundial, ¿verdad? Y que precisamente los países, a través de los bloques económicos, decidieron crear entidades para controlar ese comercio. Entonces, no es un secreto que Estados Unidos ha estado detrás de la fundación de lo que es el Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID y de otras muchas instituciones, al igual que las potencias que han rodeado esos intereses económicos, y que hasta la fecha esas entidades de cooperación existen precisamente por la necesidad de crear condiciones de desarrollo para el resto de los países que lo ocupan. ¿Para qué? Para que sus socios comerciales, las potencias, sigan teniendo relaciones comerciales con ellos y siga creciendo el comercio, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, y como lo hemos visto en la parte, digamos, de repaso de antecedentes, la Unión Soviética tuvo una intensificación en las relaciones comerciales con los países de la Comunidad Económica Europea. Ese acercamiento se dio por una cuestión no solamente geográfica, ¿verdad? Todos los organismos internacionales de arbitraje, de derecho común, estaban centralizados en la Comunidad Económica Europea, y la cercanía de la Unión Soviética en ese momento hizo una apertura a que aparecieran otros actores, ¿verdad? Y en este caso, la República Popular de China, ¿verdad? Entonces vemos cómo se empezaron a intensificar las relaciones comerciales en Asia. Muchas empresas que producían sus bienes en Europa Oriental, ¿verdad? En países más baratos que la Europa Occidental, empezaron a ceder espacio a las inversiones en Asia, porque lo que se producía en Eslovaquia o en países de la antigua Yugoslavia, ¿verdad? Se producía a 10 colones, y en China ese mismo producto se podía replicar a 4 o 5 colones, ¿verdad? Bueno, colones no, en términos de valor, ¿verdad? Entonces, era evidente que la puerta ya estaba abierta, y la puerta precisamente la abrieron este tipo de formulaciones de bloques comerciales o acercamientos entre los países que crearon esas condiciones. En tercer lugar, la celebración del convenio de Lome, ¿verdad?, entre la Comunidad Económica Europea y alrededor de 46 países de una comunidad de África, el Pacífico y el Caribe, crea una gran zona de libre comercio, ¿verdad?, por decirlo así, que complementa las otras zonas de comercio que se han conformado alrededor de la Comunidad Económica Europea. La constituida con los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, ¿verdad?, que no adhirieron a la comunidad cuando lo hizo el Reino Unido, ¿verdad?, porque fue posterior, y la constituida con los países de la cuenca del Mediterráneo. Aquí se da el banderillazo precisamente para que los países digan, mire, yo solito no logro nada, pero si yo logro asociarme con gente, con bloques que tenemos los mismos intereses comunes, empezamos a tener realidades diferentes, ¿verdad? No es lo mismo que un país, ¿verdad?, o un bloque comercial le diga a Costa Rica, mire, es que quiero tener un acercamiento con usted, que se lo diga, mire, yo quiero tener un acercamiento con toda Centroamérica, ¿verdad? Estratégicamente, los bloques comerciales precisamente empezaron a crear esos elementos particulares. Entonces,
Debemos de reconocer que todo esto que estamos hablando tiene una gran carga política, ¿verdad? Y los países tienen un cargo de prioridades diferentes en los cuales se alinean sus intereses económicos para formar habilidades o desarrollar a las habilidades que tenga como país, ¿verdad? Ahí vamos a todo lo que es la teoría de lo que es las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Sin embargo, ¿verdad? Todas estas condiciones tienen un nuevo enfoque, ¿verdad? Y es procurar, ¿verdad?, soluciones concertadas para resolver las crisis previas que hemos enfrentado, ¿verdad? Nosotros todavía como país estamos tratando de lidiar con, por ejemplo, esta brecha tecnológica que nos está golpeando ahora, por ejemplo, con el COVID, ¿verdad? El poder tener acceso a equipo, el poder acceso a conectividad para empezar las lecciones en las escuelas y colegios, ¿verdad? Esto debió haber sido resuelto hace 10 o 15 años, pero lo estamos enfrentando ahorita. Entonces, evidentemente, es algo que nos quedó del periodo pasado y que no hemos podido resolver porque hemos tenido otras prioridades, ¿verdad? Porque si hubiéramos dejado de gastar en muchas cosas que para mí han sido superfluas, ya cada alumno de cada escuela tendría una tablet o una computadora para tener ese ejercicio. Y si hubiéramos podido invertir en el instituto desde previamente resolver los temas de conectividad, eso lo hubiéramos resuelto hace mucho tiempo, ¿verdad? El tema principal acá es que nosotros nos hemos enfocado en otras prioridades, ¿verdad? Al tener acceso a materias primas, productos básicos y alimentos, ¿verdad?, que nunca han faltado, inclusive en periodos de crisis. Entonces es una balanza que nosotros tenemos que afrontar como país y decir, mire, no tenemos esto, pero tenemos esto otro. No nos podemos comparar en esta área con estos países, pero sí podemos sacar la cara en otras áreas. Entonces no estamos diciendo que la fórmula que han hecho los gobiernos esté buena o mala, sino de que estuvo desfasada. En estas condiciones, ¿verdad?, los países industriales, ¿verdad?, evidentemente tienen que buscar contraer sus economías, ¿verdad?, hacia adentro, ¿verdad?, minimizando algunos de sus compromisos en cooperación. Y si lo vemos dentro de la realidad del periodo Trump, nos damos cuenta que Estados Unidos, fundador de todos los esquemas de derecho y protector de todas las condiciones sociales de los países, ha dejado tener una participación de liderazgo, ¿verdad?, con respecto a las entidades. Una de ellas, la Organización Mundial de Comercio. Otra es el Fondo Monetario Internacional. Y algunas de cooperación internacional, de lo cual Estados Unidos ha sido el protector y que ahora no lo es tanto. En ese sentido, el mundo se ha fragmentado un poco, ¿verdad? Se ha tenido que alinear a intereses más particulares en donde la OPEP, ¿verdad?, que busca, digamos, el desarrollo, ¿verdad?, de los países, ha tenido una intervención más particular sin el liderazgo de Estados Unidos, ¿verdad? Incluso, ¿verdad?, y como lo vamos a ver cuando entremos en los temas más puntuales de la OMC, Estados Unidos en el periodo Trump ha violentado más derechos OMC, ¿verdad?, que en los periodos previos fue el fundador del mismo, ¿verdad? Entonces vea cómo se han cambiado algunos de las perspectivas, de los escenarios con respecto a los actores importantes de la economía mundial. Dentro de los obstáculos y posibilidades de la cooperación, debemos reconocer que sobre todo es un factor de confianza colectiva, ¿verdad? En la evolución histórica de las economías, ¿verdad?, se han dado situaciones en cuales los países le han dicho, mire, Haití, desarróllese con este préstamo, haga carreteras, haga acueductos, haga desarrollo infraestructural. Y Haití no lo hizo. ¿Y dónde está el dinero? Bueno, probablemente vamos a tener que preguntarles a ellos, al igual que en Costa Rica. Han existido préstamos y se han quedado aquí y que estamos pagando los préstamos y no se han utilizado, ¿verdad? Es decir, es irónico. Nos autorizan un préstamo, lo tenemos por años ahí, seguimos pagando los intereses, pero no los ocupamos.
Entonces, esa confianza colectiva hace que muchos de la credibilidad que tienen las entidades en los países creen condiciones diferentes. Y esas condiciones diferentes es que le pongan requisitos, ¿verdad? Requerimientos. Ahora, si quiere aprobar a un préstamo, bueno, vamos a tener que ponerle un requisito X, Y y Z, ¿verdad? Para poder dárselos. Entonces, es evidente que esa confianza colectiva es un tema que todavía países como Costa Rica tienen que trabajar, ¿verdad? Esa misma credibilidad hace que un país pueda estacionarse o perder las posibilidades de un desarrollo económico. Vamos a hablar de prioridades en Costa Rica, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a pensar cuál debería ser la prioridad en Costa Rica, ustedes mismos podrían decir, bueno, es que Costa Rica lo que ocupa es, vamos a ver, es un canal seco para competir con Panamá el traspaso de mercancías de un lado a otro. Y tal vez alguien pueda decir, mire, es que ¿cómo vamos a compartir con Panamá eso? ¿Verdad? Bueno, pues, tenemos que ir a la letra más delgada y cuando entremos a la parte de infraestructura nos vamos a dar cuenta de que es un transporte colectivo eficiente para sacar a la gente de sus carros y meterlos en un tren. Bueno, entonces ya hay una prioridad ahí determinada, pero debe ser la prioridad principal. Bueno, a lo mejor no. Y debemos de bajar la tasa de desempleo. Bueno, eso es una prioridad que afecta directamente a una realidad nacional, pero el enfoque es no solamente en crear las habilidades en las universidades, sino también de que ustedes salgan de la universidad y decir, mire, ahora sí, tengo acceso a un trabajo, ¿verdad? No crear una condición que va a explotar en algún momento. Entonces, como ven, esto de la confianza colectiva es una realidad que tenemos que enfrentar y que no es tan fácil. Por otro lado, las estructuras tradicionales, ¿verdad? Entre el vínculo entre los países, ¿verdad? Los países desarrollados, los países industrializados y los países que somos llamados en vías de desarrollo, tiene que ver mucho con la parte histórica, la parte, digamos, de acercamiento histórico que tienen entre esos países como potencias que colonizaron en algún momento y sus ex colonias, ¿verdad? Nosotros particularmente, ¿verdad? Somos una ex colonia española, pero dependemos de la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Eso no es una realidad en el Caribe, ¿verdad? Muchos de los aportes a través de las entidades y los bloques comerciales que tienen las islas es porque fueron una ex colonia de Holanda, ex colonia francesa, ex colonia inglesa, ¿verdad? Y todos esos países reciben ayuda a través de esas instituciones o a través de los mismos gobiernos, ¿verdad? De sus ex coronas, por decirlo así. Nosotros no somos el caso, ¿verdad? España, después de que nos vino a explotar nuestras riquezas y a hacer una mezcla de etnias, prácticamente que brilla por su ausencia, ¿verdad? Entonces, la dirección particularmente vertical, ¿verdad? Cuando hablamos de vertical, nos referimos desde el centro a la periferia. Se ha visto muchos casos favorecida en el hecho de la ubicación geográfica de determinados países en desarrollo, ¿verdad? Nosotros tenemos una cercanía de dos mares que hace que ese centro, a la periferia, nos pone en el centro del continente, que facilita mucho el transporte de las mercancías desde y hacia, ¿verdad? Otros países no tienen esas condiciones, incluso estando cerca de nosotros, ¿verdad? Y lo vamos a analizar en la parte de infraestructura cuando veamos el área de transportes. Costa Rica está cerquísima de muchas islas, pero no tiene flota mercante, entonces no tenemos relaciones con el Caribe, ¿verdad? Y eso cuando analicemos los trabajos que ustedes mismos van a presentar, vamos a darle un enfoque. Jafet, dime. Profe, disculpe, es que no quería interrumpirlo, pero a veces se escucha bastante mal el audio. Okay. Voy a bloquear la imagen porque creo que eso tiene que ver también con el ancho de banda.
me van diciendo, por favor, si se interrumpe o se escucha mal, porque esta misma presentación la tienen ustedes dentro del aula virtual. Entonces, yo sé que al compartir la presentación se bloquea un poco la banda también. Hemos tenido problemas al respecto. Entonces, lo que hago es que bloqueo la presentación y ustedes la siguen en sus propias terminales. Así que, por favor, si se escucha mal, me detienen y lo paso mejor. Profe, disculpe. Ok, volvemos de nuevo. ¿Me escuchan mejor? Sí, ahora sí. Ahora sí. Entonces, por favor, me siguen en la presentación. En la presentación, exactamente estamos en la diapositiva número 24. ¿Verdad? Eso es nada más para efectos de control y que ustedes sigan el tema como corresponde. De todas maneras, ya casi terminamos esta presentación con respecto a lo que es la cooperación económica internacional. Entonces, como hemos visto, ¿verdad? La cooperación entre los países en desarrollo, dentro de lo que podemos considerar las nuevas modalidades de cooperación, se ha enfocado sobre todo a lo que es una orientación de economías regionales y subregionales, pero dentro de esquemas, de alguna manera, rígidos en algunos casos, ¿verdad? Siguiendo los modelos de los países industriales en algunos casos, o apegados a las directrices o a los requisitos que nos imponen los organismos internacionales, sobre todo porque privan algunos intereses de desarrollo en los cuales esas instituciones quieren enfocarse. Entonces, dicho de otras maneras, a lo mejor Costa Rica le dice a esas instituciones, mire, yo quiero hacer un puerto en Golfito. Y esa institución le dice, mire, es que nosotros en los índices de desarrollo de usted como país no vemos como prioridad Golfito. Vemos prioridad mejor hacer puentes y desarrollo de habilidades en las escuelas y colegios, y creemos que es el paso antes de que usted empiece a hacer ese otro. Entonces, ahí es donde se bloquean un poco las prioridades de los gobiernos, ¿verdad? Que piensan que los organismos internacionales les van a salvar su gestión. En el mismo orden de ideas, ¿verdad? Se ha insistido mucho a través de las organizaciones relacionadas al comercio, de la OMC, a crear condiciones de desarrollo a través del intercambio comercial, ¿verdad? Es decir, a base de preferencias arancelarias, porque ese modelo ha sustituido, ¿verdad? Ese modelo bilateral o multilateral ha sustituido el unilateral, ¿verdad? Esos modelos unilaterales eran a través de beneficios que otorgaban potencias mundiales a los países, ¿verdad? Y que son considerados como waivers. Esos waivers son unilaterales y se les daban a diferentes países en desarrollo para que pudieran ingresar a través de preferencias arancelarias a los países. Costa Rica, ¿verdad? Por ejemplo, Costa Rica se veía beneficiado por la iniciativa de la Cuenca del Caribe, que proporcionaba acceso a mercado de Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, lo daba Estados Unidos a diferentes países, y era una lista de productos que podíamos venderle a esa nación con ventaja arancelaria. En cualquier momento Estados Unidos no lo quitaba y se acababa el waiver, ¿verdad? Esto hizo presión precisamente a que se firmara un tratado de libre comercio, como vamos a analizarlo posteriormente en esta misma sesión. El tema acá es que se previó a través de instituciones como es la OMC esta apertura comercial a través de los desgravámenes arancelarios. Perdón. Entonces, la cooperación internacional buscaba una eliminación de obstáculos dentro de un orden económico diferente, en donde las organizaciones de comercio estatal, sobre todo relacionado a transporte, a seguros, a banca, al comercio en general, ¿verdad? Buscaba eliminar esos obstáculos. Bueno, esas estructuras o mecanismos fueron de alguna manera expuestos por los países que firmaban tratados de libre comercio y de los cuales Costa Rica no es la excepción. Aperturamos banca, ¿verdad? Eso no lo vieron ustedes, pero antes solamente existían banca privada, banca estatal, ¿verdad? Solo los bancos estatales existían. Aperturamos banca y vinieron el BAC, y vinieron un montón de entidades. Aperturamos telecomunicaciones y vinieron otros operadores. Aperturamos lo que es seguros y también cambiaron las condiciones de acceso.
Por otro lado, se empezaron a implementar desarrollos en otras áreas que han sido consideradas accesorias y que ahora toman una relevancia más importante con las nuevas generaciones, ¿verdad? Y es una conciencia de cooperación cultural, tecnológica, de medio ambiente, ¿verdad? Que de alguna manera se han creado mecanismos de cooperación en estas áreas que abren las posibilidades de reducir brechas, ¿verdad? Sobre todo esas brechas que han dejado a los pueblos en una escasa formación tecnológica y en algunos casos educacional y cultural, ¿verdad? Por supuesto, este factor es determinante, ¿verdad? Porque requieren una atención de urgencia en las naciones. Esta cooperación siempre ha quedado como abierta y lo han visto más como efectos de regalías, ¿verdad? Que los países que están esperando desarrollarse digan, bueno, es que yo no quiero un préstamo, lo que quiero es que me lo regalen, ¿verdad? Y entonces ahí vemos casos muy puntuales, digamos, en Latinoamérica, como el caso de Nicaragua, como el caso de Haití, como el mismo caso de Perú, ¿verdad? Que han buscado no una cooperación económica internacional, sino más bien condonaciones de deudas y regalías. ¿Dudas con respecto al tema de cooperación económica internacional?